tardes a todos. Damos inicio a la sesión solemne para recibir como miembro correspondiente de esta Academia Colombiana de Jurisprudencia al doctor José Fernando Mestre Ordóñez, aquí presente, a quien le damos la bienvenida. Tenga la mayoría de leer el orden del día, señor doctor secretario. Orden del día, señor presidente. Primero, la verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta 05 correspondiente a la sesión solemne del día 17 de mayo de 2018. Cuarto, disertación del doctor José Fernando Mestre Ordóñez sobre el tema comillas, la lucha contra la corrupción y los falsos testigos comillas. Quinto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Cifuentes. Sexto, toma del juramento de entrega de diploma y imposición de insignias al doctor José Fernando Mestre Ordóñez. Séptimo, himno de honor. Ese es el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor doctor. Pregunto a los académicos presentes si aprueban el orden del día. Cuarto, disertación del doctor José Fernando Mestre Ordóñez sobre el tema la lucha contra la corrupción y los falsos testigos. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores vicepresidentes, señor secretario, demás personas académicos presentes, querida familia, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente y a la comisión de la mesa, a los académicos que me candidatizaron y a los que aprobaron mi ingreso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es realmente un inmenso honor ostentar la calidad de académico correspondiente en esta centenaria y prestigiosa institución. También agradecer a mi familia y amigos aquí presentes por acompañarme en este momento especial. Asimismo, quiero aprovechar el momento para hacer una simple mención a manera de homenaje al maestro Bernardo Gaitán Maecha. Académico como el que más y quien sé que estaría o está disfrutando este momento conmigo. Teniendo en cuenta que la Academia tiene como objetivos defender la vigencia del Estado Social de Derecho en la sociedad colombiana y explorar resalto en la realidad del país para garantizar la legitimidad de las instituciones y preservar la democracia, y como otro objetivo participar en los debates que incidan en la elaboración e interpretación normativa y jurisprudencial cuando estos se reflejen en los hechos o sucesos políticos, económicos y sociales. Y además de estos objetivos de la Academia, que es deber de los académicos llevar al seno de la Academia los temas de actualidad en materia jurídica con incidencia en la vida del país que deban analizarse y propiciar su debate en la plenaria de la corporación. Por esos motivos decidí plantear un tema que considero complejo y difícil de abordar desde una perspectiva netamente académica, porque es de vibrante actualidad y está atravesado por un discurso político de legitimidad incuestionable, pero que por el unanimismo que lo rodea ha derivado en situaciones insostenibles que afectan las garantías fundamentales de los ciudadanos y con ello el sustrato democrático de las instituciones en Colombia. Si bien es una cuestión mucho más longeva, en los últimos lustros se ha afianzado como política pública internacional la denominada lucha contra la corrupción. La ONU, en consonancia con otras organizaciones multilaterales y países, ha propiciado que los estados contemporáneos incluyan en su agenda diferentes estrategias para prevenir y sancionar prácticas que impliquen el ejercicio abusivo del poder en beneficio propio y en general la utilización de funciones públicas para privilegiar el interés particular sobre el general, público o colectivo que debería orientar la respectiva función. Una de esas estrategias es, con exagerado protagonismo, la intensa persecución penal de los autores y partícipes de los actos de corrupción, con eslóganes llamativos como tolerancia cero o mano dura. Aunque el derecho penal tiene
potencialidades limitadas para alcanzar la solución a la problemática que la corrupción trae consigo, sigue siendo el instrumento preferido de gobiernos y legisladores para la gestión de todos los asuntos, probablemente por sus bajos costos de implementación y su fuerza simbólica. Efectivamente, con la expedición de una simple norma que crea un delito, aumenta penas o reduce beneficios penitenciarios, el Estado puede mandar un mensaje contundente de estar actuando en contra de la corrupción, sin necesidad de hacer erogación alguna, ni de afectar presupuestos de inversión ni de funcionamiento, y a la hora de la verdad, sin asumir ninguna responsabilidad concreta en la implementación de la política pública anticorrupción. Particularmente en Colombia, donde la Fiscalía y por supuesto la Judicatura están funcional y orgánicamente separados del gobierno y del legislativo, estos últimos pueden afirmar que han cumplido a la sociedad con el diseño y adopción de la política punitiva, mientras que la verdadera responsabilidad de implementación y la propia efectividad del mecanismo queda recargada en aquellas, en la Fiscalía y en la rama judicial. Paralelamente, como ocurre también en casos de criminalidad organizada que tiene varios puntos de contacto con los delitos de corrupción, resulta pertinente mencionar que la investigación de los casos de corrupción tiene una complejidad especial, dado que no se trata de delitos pasionales ni de oportunidad que normalmente dejan más huellas, sino que habitualmente tienen un proceso de ideación y planeación orientado no solo a su comisión, sino esencialmente a abstenerse de dejar huellas y vestigios y a dificultar la detección de las conductas y sus resultados. En ese orden de ideas, la consecución por parte de las autoridades de persecución penal de suficiente evidencia e información que pueda desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, que pueda conducir a los jueces a un conocimiento más allá de duda razonable sobre la existencia de las conductas y la responsabilidad de sus autores y partícipes, no es tarea fácil. Este contexto es un lamentable caldo de cultivo para que el populismo punitivo, fenómeno sobrediagnosticado en varias latitudes y presente con notoriedad en la política anticorrupción en varios países como Colombia, supere el simple escenario legislativo y alcance las estructuras de los órganos de persecución y adjudicación penal, poniendo en riesgo las conquistas garantistas que estas instituciones tienen el deber constitucional de proteger. Ante los clamores sociales y mediáticos de efectividad en la lucha contra la corrupción y el desplazamiento de la responsabilidad política, casi con exclusividad hacia estas instituciones que enfrentan dificultades probatorias para lograr el resultado esperado, los funcionarios se enfrentan a una realidad compleja en la que la toma de decisiones puede verse afectada por estas presiones externas. La intención loable de no defraudar las expectativas ciudadanas ubica a fiscales y jueces ante un falso dilema, en desarrollo del cual algunas garantías pueden ser percibidas como obstáculos para el logro de las condenas penales prometidas como solución. Así, en relación con la judicatura, con los jueces, existe un riesgo de relajamiento judicial en la valoración probatoria y en la interpretación normativa, en detrimento de las garantías fundamentales y de la presunción de inocencia. Y para la Fiscalía, el riesgo está en el relajamiento ético y en el arrojo jurídico para la obtención de evidencias e información que puedan servir de soporte para una acusación o una condena. Si a esta situación se le suma la vigencia de instituciones de derecho penal premial que conceden beneficios penales y extrapenales a las personas que colaboran con la justicia, fungiendo como testigos de cargo contra los demás posibles partícipes del delito o aportando información que permita desarticular estructuras delictivas o evitar que continúe el delito o se realicen otros, la cuestión se torna más dramática. Esta mezcla explosiva de populismo punitivo en la lucha contra la corrupción y derecho penal premial es la que se propone aquí como la situación decisiva en la permanente generación de falsos testigos ante la pasividad de los operadores jurídicos
y de la propia academia, atemorizados todos por el contexto convulsionado y alienado mediáticamente que reclama más cárcel y menos garantías para los corruptos. El derecho penal de enemigo encuentra un escenario adicional de vigencia ante la perplejidad y el silencio de sus detractores. El presente trabajo pretende abordar de manera inicial y parcial esta problemática para iniciar una discusión académica que ofrezca soportes a abogados, fiscales, jueces y legisladores que quieran inscribirse en una necesaria lucha contra la corrupción, que no incurran en la paradoja de separarse de la ética y que no abandone la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos que le dan legitimidad al funcionamiento del Estado. En varios países de Europa, en Estados Unidos, en varios países de América, se ha utilizado el llamado derecho penal premial para atacar con más contundencia a las organizaciones criminales y a las redes de corrupción, cuyos miembros y líderes eran tradicionalmente juzgados sobre la base de evidencias meramente circunstanciales que no proporcionaban suficiencia probatoria para una condena, lo cual producía uno de dos resultados, ambos igualmente indeseables. Por una parte, la absolución o incluso el no procesamiento de estos connotados criminales, o por la otra, el mencionado relajamiento judicial en la valoración probatoria para poderlos procesar y condenar en detrimento de las garantías fundamentales y de la presunción de inocencia. Ante lo indeseado de ambos escenarios, como alternativa se estructuró y se encontró que la activa colaboración de los partícipes de la conducta, quienes pueden aportar elementos o documentos que hagan más sólido el respectivo caso o suministrar información útil y desconocida para las autoridades, permite reorientar la investigación para acceder a evidencias más contundentes y no meramente circunstanciales, fortaleciendo la posición acusatoria en el juicio. Por supuesto, los criminales no están habitualmente en disposición de colaborar con su contraparte, ni de correr riesgos personales como consecuencia de la traición a los copartícipes. En consecuencia, como mecanismo para viabilizar esta posibilidad, se ha diseñado, entre otras estrategias, un sistema de estímulos penales a la colaboración con la justicia, que compense de alguna manera los riesgos propios de la delación y motive a los delincuentes a prestar apoyo a las autoridades. Este sistema de estímulos ha probado efectividad en diferentes latitudes e igualmente ha traído consigo una serie de problemas teóricos y prácticos. En cuanto a la efectividad, sin duda, la criminalidad organizada y la corrupción han encontrado un nuevo apuro, diferente de la tradicional persecución externa de las autoridades estatales, pues ahora el germen de su destrucción puede estar en su propio interior. La red de confianza y complicidad basada en la lealtad o el temor, sobre la que se construyen las organizaciones criminales y los actos de corrupción, se ve claramente disminuida en escenarios en los que existe un sistema de beneficios penales por colaboración con la justicia, dificultando el funcionamiento de estas estructuras y la ejecución de estas actividades. La colaboración requerida por las autoridades se obtiene con la investigación de cualquiera de los copartícipes del hecho, quienes cada vez con más frecuencia prevén la posibilidad de colaboración en el futuro y conservan documentos o pruebas como salvavidas ante cualquier eventualidad, lo cual normalmente era impensado por la prudencia y cautela que implica el ejercicio de actividades delictivas. Gracias a ello, hoy es más fácil encontrar ejemplos en el mundo en los que las autoridades logran desmantelar estructuras y redes criminales de corrupción y condenar sin relajamientos probatorios a los líderes o partícipes de estas. Aunque no deben ocultarse ni ignorarse los problemas que el derecho penal premial ha generado o implicado, es una solución para evitar condenas sin soporte probatorio. Ahora bien, la posibilidad de que un testigo diga mentiras en su declaración ante un juez de la República ciertamente no es exclusiva de los casos en los que se otorgan beneficios a los colaboradores de la justicia. El delito de falso testimonio pues existe desde mucho antes de que se diseñaran estos mecanismos de derecho penal premial, pero vale reconocer que la probabilidad aumenta notoriamente en estos casos,
Pues de entrada, el testigo no es confiable, es interesado, y el contexto, tanto desde el punto de vista fáctico y político como jurídico, no ayuda a propiciar la veracidad de sus afirmaciones. Esta probabilidad ha sido estudiada con suficiencia en varias latitudes, y sin embargo, la legislación colombiana y la práctica jurídica colombiana no ha diseñado ningún mecanismo para afrontarla de manera prudente. Por ello no debe sorprender que hoy en día uno de los grandes problemas de la justicia en Colombia sea la proliferación de falsos testigos que obtienen beneficios por su testimonio. En un importante y pluricitado artículo académico referido al sistema de colaboración en Italia, denominado allá pentitismo, el profesor italiano Enzo Musco resalta dentro de las razones de oposición a la legislación de recompensa, a pesar de que él puede catalogarse como un defensor, la siguiente, comillas: se ha subrayado que la colaboración procesal se presta a ser utilizada en clave de instrumentalización política para la persecución de finalidades extrajudiciales en el interior de estrategias bien organizadas de agresión orientadas a la finalidad de la lucha política que no tiene nada que ver con la verificación de la verdad, cierro comillas. Esas estrategias de agresión de los colaboradores pueden estar diseñadas por las propias organizaciones criminales o de corrupción para enlodar a sus enemigos o simplemente para desviar la investigación, o pueden surgir de intereses personales del colaborador de diversa índole, como venganzas, extorsión o simplemente obtener los beneficios, o incluso, como voy a decir más adelante, pueden estar generadas en la propia actitud de los organismos de persecución penal, que a través de mecanismos sugestivos o incluso coercitivos pueden tratar de favorecerse con falsos testimonios. Los profesores uruguayos Santos Alonso y de Prada Rodríguez también han analizado con profundidad el sistema italiano, sus retos y sus desarrollos. Por su parte, la Academia Española, en general, es crítica del sistema de beneficios por colaboración, entre otras causas, por la poca credibilidad que ofrece el testimonio de los colaboradores o arrepentidos. La profesora Enara Garro Carrera publicó un interesante artículo en el cual resumió varias críticas a las disposiciones premiales, resaltando que gracias a ellas pueden producirse falsas acusaciones por quien pretenda obtener una pena más benigna, acusaciones que no serán fácilmente contrastables. El riesgo que ello conlleva es evidente, ya que cuanto mayor sea el desconocimiento del investigador, mayor puede ser su tendencia a conceder crédito al testimonio del informador, por más que la información que aporte sea imprecisa o superficial. Además, si se concede a estas declaraciones el valor de prueba suficiente como para enervar la presunción de inocencia de los miembros que son incriminados, no parece que estos puedan contar con suficientes garantías a lo largo del proceso penal. En similar sentido, hay trabajos del profesor José Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología, de las profesoras Midna Villegas e Isabel Sánchez García de Paz, entre otros muchos, que incluso han tenido influencia y acogida en el seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podría pensarse que las anteriores críticas y desarrollos de la doctrina italiana y de la española tienen origen únicamente en cuestiones filosóficas y, si se quiere, éticas, que por no comulgar con el pragmatismo y el utilitarismo que subyace al derecho penal premial, ofrecen una resistencia casi ciega al sistema de beneficios por colaboración con la justicia. Sin embargo, debe resaltarse que también la doctrina estadounidense, afín a esas posturas éticas y filosóficas que sustentan el sistema, recoge las censuras y cuidados similares, y la jurisprudencia en ese país también se ha ido ajustando a la exigencia de mayores soportes probatorios y documentales frente a las declaraciones ofrecidas por los colaboradores o informantes. Trabajos como los de las profesoras Sandra Guerra Thompson y Alexandra Natapov, entre otros, son reveladores de la discusión que este asunto lleva consigo. En Colombia, no solamente se encuentran las importantes alusiones doctrinales al tema de Yesir Reyes y Jorge Fernando Perdomo, para solo mencionar dos, quienes además fueron recientemente ministro de Justicia y vicefiscal general de la Nación respectivamente. Incluso la conciencia ciudadana del problema es tal que en su momento las respectivas causales de aplicación del principio de oportunidad que implementan este mecanismo de beneficios por colaboración con la justicia
fueron demandadas por inconstitucionales ante la Corte Constitucional bajo el argumento de que existe la posibilidad que personas que estén siendo procesadas incriminen falsamente a personas inocentes con tal de lograr a su favor ese beneficio. Al respecto, la Corte Constitucional en su sentencia consideró que este cargo de inconstitucionalidad no era pertinente, pues dijo: los efectos contrarios a la Constitución no se derivan del contenido de la disposición, sino de su indebida aplicación por parte de la Fiscalía y de los jueces. Con todo, la Corte precisó que del tenor de las disposiciones aparece implícito que la eficacia de la colaboración que puede dar pie a la aplicación del principio de oportunidad penal debe estar comprobada. Es decir, el requisito de que tal colaboración sea eficaz implica la comprobación por parte de la Fiscalía de la veracidad y utilidad de la colaboración o el testimonio a que se refieren estos numerales. Cierro comillas, esa es la sentencia C095 del 2007 de la Corte Constitucional. El asunto es bastante complejo, pues la solución parecería ser desmontar el derecho penal premial que alienta a los falsos testigos. Pero ello afectaría la persecución penal de la corrupción y de la criminalidad organizada. Y, como dijo la Corte Constitucional, los efectos indeseados no se derivan de la esencia del mecanismo, sino de su indebida aplicación por parte de la Fiscalía y de los jueces. Y esa indebida aplicación es cubierta y cobijada por el afán y por el empuje de la malentendida lucha contra la corrupción, que procura condenas ejemplares, sean ellas contra los culpables, ojalá, o, si ello no es posible, contra los inocentes seleccionados por los falsos testigos. Pero la galería reclama condenas. Si un juez, en el momento de proferir sentencia, o un fiscal, en el momento de decidir si debe acusar, se cuestiona las afirmaciones de un testigo colaborador con la justicia y exige mayor soporte en otras pruebas o en resultados investigativos, puede ser percibido y tachado como un saboteador de la lucha contra la corrupción. Y de hecho, así lo hemos visto. Por eso, aparentemente, no dudan de su credibilidad, no hacen un adecuado ejercicio de valoración probatoria de los jueces, no tienen en cuenta sus circunstancias y sus intereses como lo dispone la ley, desafortunadamente, teniendo como excusa la lucha contra la corrupción. Y esto se acrecienta cuando ya los medios de comunicación cubrieron el caso y endiosaron al testigo. Cuando un testigo no convence a los funcionarios y fundamentaría una condena por un caso de corrupción, algunos de ellos se resisten, ubican las garantías por encima de las agendas políticas, pero suelen sufrir las consecuencias al ser etiquetados como parte del problema y copartícipes de la corrupción. Los otros ceden y se dejan llevar por la inercia. La cultura anticorrupción los está corrompiendo. Esto es así, pues la lamentable situación que implica la problemática de los falsos testigos no ocurre únicamente por la simple omisión en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos encargados de la programación e implementación de la política pública de persecución penal. Si bien los falsos testigos y demás copartícipes pueden ser los ideadores y los promotores de las referidas persecuciones injustas contra personas inocentes, mientras que los funcionarios, fiscales o jueces operan como simples instrumentos o favorecedores activos o pasivos de estas, también ocurre que son los fiscales o policías quienes dan lugar a que ellos se presenten. El afán y la presión para dar resultados en la lucha contra la corrupción o la simple insuficiencia ética de estos funcionarios ha conducido a que sean los claros generadores de los falsos testigos. Por ejemplo, analizado por la doctrina norteamericana y por la italiana, la práctica de mencionar en privado o en público detalles del delito o aspectos que le han generado duda a los investigadores ayuda a los colaboradores a diseñar una declaración que parezca real o que resulte de utilidad para las autoridades, allanando el camino para la obtención de beneficios que de otra manera no serían otorgados al delincuente. En algunas oportunidades esta práctica puede ser inocente,
pero se ha detectado que en muchos casos se trata de una conducta sugestiva de policías y fiscales para orientar al colaborador. Esto es efecto de lo que la doctrina norteamericana ha denominado la visión de túnel, según la cual los investigadores se aferran tanto a sus hipótesis que dejan de ver las evidencias que controvierten su posición e incurren en conductas inadecuadas para probar sus hipótesis. De cualquier forma, la habilidad y competencia de los investigadores, así como sus condiciones éticas, resultan fundamentales para evitar la generación oficial de falsos testigos. Otra práctica acusatoria indebida, identificada en Colombia para la generación de falsos testigos, se manifiesta en el uso excesivo de la detención preventiva, coadyuvada desde el legislativo y con la complacencia y pasividad de los jueces de control de garantías. Ya vemos un ejemplo de esto en la famosa consulta anticorrupción, que establece pues, una serie de cuestiones sin mucho fundamento para tratar de justificar la tal lucha contra la corrupción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, y la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T762 de 2015, que es la que reitera el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano, han reconocido que en Colombia, dice la Corte Interamericana, se ha usado la detención preventiva para forzar a los procesados a que colaboren aceptando los cargos o aportando pruebas en contra de otros sospechosos, razón por la cual los fiscales imputan y solicitan la prisión preventiva aun cuando no tengan suficiente evidencia. Y dice la Corte Constitucional además que la medida de aseguramiento privativa de la libertad se usa en Colombia como una herramienta de investigación y no como un mecanismo restringido para salvaguardar a la comunidad, como es su naturaleza. Palabras de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, no mías. Con la detención de una persona o con la simple amenaza, los fiscales logran o intentan presionar a los investigados para que ofrezcan testificar en el sentido que le interesa a la posición acusatoria. En todo esto, la presión de los medios de comunicación resulta esencial. La inercia mediática de la lucha contra la corrupción hace que estos actores sociales estén atentos y dispuestos a favorecer condenas por esos delitos, por lo cual no hay filtros críticos a las versiones ofrecidas por cualquier testigo que declare o señale como corrupto a cualquier servidor público o particular. En la cultura anticorrupción, el corrupto es el enemigo, y en los juicios paralelos adelantados por los medios de comunicación, las condenas son expeditas e implacables. Las autoridades públicas deben llevar a cabo su función constitucional en este contexto, que pueden desaprobar o simplemente observar con perplejidad, pero que no se atreven a atacar o a controvertir, para no ser identificados con el enemigo corrupto. Por ello, no hay quien detenga ni contenga los falsos testigos, y por el contrario, sus generadores suelen utilizar como estrategia la publicación de esos testimonios en los medios de comunicación antes de ser ofrecidos en el juicio, para posicionarlos como verdaderos y afectar la independencia de los jueces en la valoración de las pruebas. Ruedas de prensa y noticias publicadas estratégicamente son prácticas usuales de las autoridades de persecución penal que generan o coadyuvan los falsos testigos. En resumen, es ampliamente conocido y estudiado que el falso testigo puede tener una agenda propia, que puede ser individual o colectiva, diseñada por él mismo o desde fuera, y procurar el engaño a las autoridades, o como segunda posibilidad, puede crear su testimonio buscando coincidencia con la agenda de las autoridades de persecución en la lucha contra la corrupción para facilitar su aceptación. Por lo anterior, debe haber mucho cuidado en la selección de los favorecidos con esos beneficios por colaboración y deben generarse mecanismos de control que reduzcan esos riesgos. En cualquier caso, el mecanismo de control debe estar a cargo de personas diferentes de los policías y fiscales encargados de la respectiva investigación, pues se ha visto que muchas veces son ellos mismos quienes propician el falso testimonio, actuando de manera sugestiva, incluso coercitiva, frente a los potenciales colaboradores. Es por todo lo anterior que puede afirmarse que cuando las autoridades de persecución penal en un determinado país, habiéndose identificado y analizado la situación,
no toman medidas, algunas de las cuales se proponen en el cuerpo de la ponencia escrita que se ha entregado, donde están todas las alusiones doctrinales, las fuentes y más detallados todos estos temas, u otras medidas para reaccionar frente a esta problemática, también estamos participando en la generación de falsos testigos. El hecho de que los testimonios logrados bajo beneficios por colaboración resulten útiles para afrontar los requerimientos de la lucha contra la corrupción no implica necesariamente que deban abandonarse las garantías ni que dejen de tomarse las precauciones para evitar que los falsos testigos orienten la labor investigativa de la Fiscalía. Los sistemas de persecución penal no están ante el falso dilema según el cual debe abandonarse la lucha anticorrupción o debe abandonarse la protección de las garantías que soportan el sistema. Es posible preservar simultáneamente los dos intereses. La Fiscalía debe transformar así su forma de proceder en relación con los beneficios por colaboración con la justicia, de forma que acceda a las ventajas que otorga, que proporciona el derecho penal premial y se aleje de los riesgos de generación de falsos testigos que afectan la legitimidad del sistema. La presión a sus funcionarios para generar resultados debe ser matizada y el reconocimiento interno por su obtención debe ser complementado con fuertes exigencias éticas en el proceder, en el relacionamiento con los abogados defensores, con los potenciales colaboradores y con los medios de comunicación, de forma que no se incurra en las prácticas ya identificadas ni se admita la manipulación externa de la importante labor que desempeñan en la sociedad. La academia, la fiscalía y los jueces debemos seguir generando las alertas para generar respuestas legislativas, pero también aportando en la urgente solución en la medida que cada quien puede reducir las malas prácticas que propician los falsos testigos, coadyuvadas por un discurso anticorrupción alejado de las garantías fundamentales de los ciudadanos. La problemática de los falsos testigos en la lucha contra la corrupción no puede seguir librada a la escasa efectividad de la misma manida, cándida y lánguida estrategia con la que pretendemos solucionar todo, de procurar la sanción penal a quienes incurran en falso testimonio. Mucho menos cuando puede establecerse que una de las circunstancias que propicia la problemática es precisamente la existencia de los beneficios por colaboración y particularmente el uso que de ellos hace la Fiscalía General de la Nación. Las normas y las instituciones deben adaptarse a las realidades que la práctica pone de manifiesto para que su indebida aplicación y utilización no comience a formar parte de su esencia. Los beneficios por colaboración con la justicia no implican necesariamente la existencia de falsos testigos, pero para no perder definitivamente la legitimidad del mecanismo se necesita con urgencia una reacción, no solo del legislador, sino también de los jueces y esencialmente de la Fiscalía, con una transformación que aleja a sus funcionarios de la negligencia y de las malas prácticas acusatorias que propician esta grave situación en el sistema de persecución penal colombiano. Con base en todo lo anterior, puede afirmarse que hay suficiente experiencia y suficientes análisis referidos a la posibilidad de que los procesos penales por casos de corrupción, los llamados colaboradores con la justicia, viertan declaraciones falsas en los juicios en los que prestan su testimonio, por lo cual la opción del sistema de beneficios debe contemplar este riesgo y darle un manejo adecuado encaminado a evitar condenas injustas, catastróficamente rematadas con beneficios para los criminales mentirosos. Y para ayudar en ese propósito es que está la academia. Muchas gracias. En primer término, manifiesto la complacencia de la academia por la presencia de nuestro nuevo miembro correspondiente y toda su distinguida familia, esposa, hijos, hermanos y demás familiares, suegros, amigos, compañeros, superiores, familiares, miembros de la academia aquí presentes. A todos una cordialísima bienvenida. Pongo de presente que nos ha obsequiado para la biblioteca de la academia el doctor José Fernando Castro Rodríguez su obra La adopción del principio de oportunidad, el cual será seguramente en materia de consulta de muchos interesados en estos temas tan interesantes como los que él ha abordado. Entonces pasará a la biblioteca y nuestros agradecimientos
por el obsequio generoso que nos hace. Una breve nota biográfica que trato de resumir del doctor José Fernando Mestre Ordóñez, que desde que es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en la promoción de 1999, especialista en instituciones cívico-procesales con énfasis en Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, tesis doctoral por la Universidad de dicho grado con honores cum laude en 2016, intitulada La adopción del principio de oportunidad, adecuada selectividad discrecional de casos y medidas en la ejecución de la política criminal. Ejerce su profesión como socio de MIP de abogados en el área de Derecho Procesal Penal y Disciplinario. Es profesor del pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana en la teoría general del proceso, el derecho probatorio, el derecho procesal penal, el penal general, el probatorio penal, etc. También en la Universidad de los Andes y en otras universidades como la de Rosario, los Andes, la Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad de Montes de Barranquilla, entre otras. Después un destacado profesional que con su ingreso nos traerá notables beneficios en la consultoría que debemos rendir ante entidades oficiales, en el estudio de casos concretos y en la información de conceptos. Nos ha hecho una importante referencia a temas de actualidad, que no es del caso repetido, pero sí mencionar, en los cuales nos muestra la tensión existente entre el combate a la corrupción y el populismo sancionatorio. Aupado por las publicaciones periódicas que generalmente condenan o absuelven sin la intervención de los jueces, sino directamente por percepciones de personas sin formación jurídica y sin atribuciones legales funcionales ninguna. Ese es un tema sumamente importante. Y cómo conduce, además, a la proliferación de testigos falsos que no padecen de la crítica del testimonio que estaba presente en las legislaciones anteriores, sino que se acentúa con los beneficios que él llama el derecho penal premial y que conducen a, sí, evidentemente fundar aparentemente algunas decisiones, pero que fallan por su contenido de interés que tienen esos testigos de beneficios que a su turno pretenden obtener. De tal suerte que ese medio de probatorio requiere, como indica el dignísimo miembro que hoy ingresa a nuestra academia, una solución que no es fácil, ni la veo sencilla, ni la veo fácil. Cuando digo eso no hablo de Dios, sino de la academia, no la vemos fácil ni sencilla, pero que teóricamente es posible. Una de las grandes fallas del momento en el país es el desmedro total que la ética comporta, no como materia, sino como observancia. Estamos acostumbrados a violar los semáforos, a violar el pago de impuestos, a eludir todo tipo de contribuciones que son obligatorias. El facilismo se ha impregnado en la sociedad colombiana y la corrupción se ha extendido. Es un fenómeno generalizado que habrá de combatirse, pero no propiamente a través de eliminar el garantismo, porque el garantismo debe estar presente en todos los momentos de la vida ciudadana de las gentes y de nuestros conciudadanos. De modo que simplemente quiero destacar la profundidad que nos ha ilustrado esta noche y su trabajo será publicado y merece toda nuestra consideración. Dichas esas palabras, procedo a tomar el juramento el diploma que la Academia le va a otorgar. Reza así: Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor José Fernando Mestre Ordóñez ha sido inscrito en esta corporación como ministro académico correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él,
y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 6 de junio de 2018, presidente, vicepresidente y secretario. Procedo a tomarle juramento. En el nombre de Dios y en el respeto a las instituciones jurídicas del país y a los estatutos de esta academia, pido a usted, ante él, y promete ante los demás, el cumplimiento de los estatutos y la observancia de normas éticas de conducta y de comportamiento profesional que ya conocemos, que los tiene, pero que le pido que los siga observando. ¿Promete y juro? Prometo y juro. Así sea, si Dios, la patria se reina y ellos y la academia se reina. Muchas gracias. Invito a su querida hija, una joven damita, Cristina Mestre, para que le imponga el escudo, acompañada de su pequeño hermano.